Veníamos hablando de protocolos en primera línea y bueno, simplemente como para ver dónde íbamos en que las últimas 2 décadas la tasa de supervivencia general ha estado alrededor del 65, máximo el 80% en el mejor de los casos. Y esto es una tabla completatoria solamente entre supervivencia libre de evento y supervivencia general de los protocolos donde acuérdense que aquí nos estamos fijando más en los protocolos que son a base de quimioterapia, porque en siguientes clases nos hablarán de protocolos que son a base de inmunoterapia. Entonces, en estos que son a base de quimioterapia tenemos supervivencias generales que están alrededor del 75-80% y supervivencias libres de eventos que van entre el 45 hasta en el mejor de los casos 65%. Eso quiere decir que tenemos todavía una alta cantidad de niños que recaen. Esto es lo que habíamos dejado, entonces tenemos una inducción a la remisión o una inducción donde tenemos una inducción tipo ADE, que básicamente o 7 más 3 más cetopósido con o sin etopósido, dependiendo de lo que ya habíamos visto, donde le vamos a poner un antracíclico, que en el mejor de los casos es daunorubicina. Ya vimos que la hidarrubicina está muy bien en contextos donde tengamos muy, muy buen apoyo de todo lo demás asociado a la quimioterapia. El ARA-C que va entre 100 y 200 miligramos metro cuadrado día, ya sea en infusión continua o cada 12 horas, ya sea de 7 a 10 días dependiendo del protocolo, y con o sin etopósito a 100 o a 150 miligramos metro cuadrado también el etopósito. Y también vimos que hay una inducción tipo MEC, que es la que propone el grupo CHIP. Si tiene una remisión completa, menos del 5% en médula ósea, entonces pasamos a un segundo ADE cuando el paciente esté recuperado y si tiene más del 5%, entonces inmediatamente vamos a pasar a un nuevo protocolo ADE. Esto es básicamente universal para todos los protocolos. Todo paciente que en esta primera evaluación tenga una enfermedad mínima residual mayor del 15% va directamente al grupo de alto riesgo y en la segunda evaluación aquellos que tengan más del 0,1% también va al grupo de alto riesgo. Posteriormente de esto pasaría a una intensificación que puede ir o no ir dependiendo si el paciente está en bajo riesgo, eso ya queda al criterio del protocolo, con una intensificación tipo HAM que puede ser con dosis intermedias o con dosis altas de citarabina. Y posteriormente llegaremos a una terapia de consolidación que irá con dosis altas de citarabina, ya sea entre 2 a 4 ciclos de consolidación, dependiendo si estamos hablando de un paciente de bajo riesgo o un paciente de alto riesgo. Pero entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen una respuesta mayor del 5%, una enfermedad mínima residual mayor del 5%? Entonces, estos pacientes tienen que pasar a una terapia de rescate. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de trasplantar o no trasplantar, porque nos habíamos omitido ese pedazo desde el principio. Entonces, vamos a hablar de trasplantes o no trasplantes en primera remisión. Vamos a hablar un poquito de la historia. Históricamente, desde 1970 hasta el 2002, básicamente todo paciente que tuviera un donante familiar idéntico iba a pasar a trasplante. Sin importar si era de bajo riesgo o de alto riesgo, esos pacientes que tenían un donante familiar idéntico se trasplantaban y los que no seguían con una terapia de consolidación con quimioterapia. Este es un reporte del grupo del COG, y bueno, que ya sabemos que es unido del POC y del CCG. Entonces ellos hacen como un análisis de estos tres protocolos, el POC 8821, el CCG 8891 y el CCG 2961. Ellos incluyen 893 pacientes que se consolidaron con quimioterapia y 480 pacientes que se consolidaron con trasplante. Y si vemos las supervivencias generales a los 8 años, que fue este análisis posterior, entonces eran muy similares, inclusive 65% para los pacientes con quimioterapia, supervivencia libre de eventos, inclusive mejores para los pacientes con quimioterapia, con tasas de recaídas que evidentemente sí eran mucho menores en los pacientes con trasplante que el grupo que apoya siempre trasplante. Digamos que este es su principal objetivo y es disminuir la tasa de recaídas. Para este momento vemos que estas las clasificaciones de riesgo, riesgos favorables, inversión del 16 con translocación 821 y los de alto riesgo, monosomía del cromosoma 7, monosomía del cromosoma 5 o que tuviera más de 15% de blastos del primer ciclo. Y el riesgo intermedio era el resto de los pacientes. Entonces, esto se los traje aquí solamente para saber que obviamente no estamos hablando del misma estadificación en ese momento, en el momento actual. Y como les digo, ellos no estadificaban y decidían con quién van a llevar a trasplante o no, sino que simplemente a todo el que tuviera un familiar idéntico, pues lo iban a trasplantar. Y eso influye mucho en los resultados del trasplante en este momento. Para esta evaluación que ellos hacen 8 años después, ellos deciden dentro de sus análisis de datos que los pacientes de riesgo favorable definitivamente no se beneficiaban de
realizar una consolidación con trasplante, pero que los pacientes para riesgo intermedio sí se beneficiaban de una consolidación con trasplante. Entonces, si vemos, la supervivencia era diferente en los pacientes de quimioterapia y los pacientes con trasplante, de 51 pasaba a 62 y sobre todo la tasa de recaídas pasaba del 54% al 26%. Para este análisis que hace el grupo COG, los pacientes con alto riesgo o con pobre riesgo, solamente eran 9 los que pasaron a trasplante y ellos analizan que esta es la razón por la cual sus resultados pues no son analizables en este contexto de trasplante versus quimioterapia. El grupo NOFO, que es el que vamos a, o el que se evalúa en ese momento, es el AML 99. Ellos también hacen una comparación entre los pacientes que son llevados a consolidación con trasplante y los que son llevados a consolidación con quimioterapia en primera remisión completa. Igual, ellos todos los pacientes los trasplantaban si en primera remisión completa, si tenían un donante familiar idéntico, y la supervivencia libre de eventos para ellos sí fue significativamente superior, 64 versus 51, pero sin embargo con una supervivencia similar general a los 5 años del 71 versus 69%. Ellos dentro de su análisis concluyen que los pacientes que reciben trasplante presentaron menos recaída, pero debido a la alta tasa de rescate en aquellos pacientes que recaen tras quimioterapia sola, la supervivencia de ambos grupos pues no difiere. Y esto podría indicar que se necesitan unas indicaciones más restrictivas para el trasplante. En ese orden de idea, entonces, hasta este momento sabemos que se reduce la tasa de recaídas, eso es evidente, pero que este beneficio se ve contrastado por el riesgo de mortalidad relacionada con el trasplante. Y por lo tanto, ellos definen que la estratificación del riesgo, no sé por qué aquí sale tachado, las estrategias de quimioterapia y los cuadros de apoyo son los que van a mejorar las tasas de supervivencia y por lo tanto definen que tiene que haber un cambio de enfoque, es decir, no todo paciente que tenga un donante se tiene que trasplantar. Para eso, entonces, este estudio, que es el del grupo del COG, ellos van a hacer un análisis con sus dos protocolos, el 0531 y el 1031, que ya habíamos hablado previamente, y los estratifican según el 1831, que es su último protocolo. Esta es la estratificación que ellos hacen en ese momento, simplemente pues ya la hemos visto un poco, igual, translocaciones de buen pronóstico, translocaciones de riesgo alto, y aquellos pacientes con enfermedad residual positiva, entonces pasan a alto riesgo. Ellos van a estratificar los pacientes y como estos pacientes no estarán estratificados de esta manera como el 1831, entonces habrán pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto que se van a trasplantar y esa es la comparación que ellos hacen de manera retrospectiva. Entonces ellos ponen los pacientes de bajo riesgo y comparan aquellos que son llevados consolidados con quimioterapia, aquellos que son consolidados con trasplante, aquellos de riesgo estándar o intermedio con enfermedad mínima residual negativa, los comparan quimioterapia versus trasplante, los de riesgo estándar con MDR positiva, igualito, y los de alto riesgo, quimioterapia versus trasplante. Entonces ellos comparan estos resultados y ellos ven que la supervivencia general en aquellos pacientes de alto riesgo cuando los llevamos a trasplante versus los que llevamos a quimioterapia tiene una supervivencia general de 53 versus el 48%. Cuando vemos la supervivencia libre de eventos, también es notablemente diferente, del 50 al 26%, y la tasa de recaída también evidentemente es mucho menor en los pacientes que se trasplantan, sobre todo en este grupo de alto riesgo. Ahora, el otro grupo que tiene indicación de trasplante para el 1831 son los pacientes de riesgo estándar que tienen enfermedad mínima residual positiva. Entonces ellos comparan supervivencia general, donde también a este grupo de riesgo estándar con enfermedad mínima residual positiva, inclusive tiene una diferencia más marcada, del 53 al 39%. La tasa de supervivencia libre de eventos del 51 al 17% y la tasa de recaída también es notablemente diferente con una P estadísticamente significativa. Ellos, el único análisis que hacen como diferencial es que los pacientes en este grupo que tenían monosomía del cromosoma 7, monosomía del cromosoma 5 o lesión del 5q, no tuvieron impacto en la supervivencia general ni libre de eventos en los pacientes trasplantados y hacen un análisis de subgrupo también en los pacientes con FLT3 y TD. Entonces ellos también comparan entre tener quimioterapia o ser consolidados con trasplante y también ven que la supervivencia general a los 5 años aumenta del 50 al 65% y la supervivencia libre de eventos aumenta del 30 al 53% con una disminución en la tasa de recaídas. Hay que tener en cuenta que para este momento esto no incluía que tuvieran alguna terapia como sorafenib o midastaurina, esto era simplemente en quimioterapia. Y por último, este protocolo que es, bueno, esto es un metaanálisis donde evalúan también todos estos protocolos y solamente para concluir que definitivamente aquellos pacientes
pacientes de alto riesgo se benefician de trasplante en primera remisión completa. Este es un análisis muy bonito que es de los hallmark en trasplante en los pacientes con leucemia mieloide aguda y entonces ellos hacen como esta gráfica donde buscan como todas las indicaciones que tendría entonces un paciente para trasplantarse en primera remisión completa, todas las características sinogenéticas de alto riesgo que ya conocemos como las anormalidades cariotípicas, monosomía del cromosoma 5, monosomía del cromosoma 7, las translocaciones cromosómicas, que ya sabemos que es el KMT2A que se une al su amigo que no le guste de fusión, las alteraciones monogénicas, la enfermedad mínima residual medible, que desde el estudio del San Jude ya sabemos que cuando es mayor del 0,1%, entonces después del, eso sí es muy discutido, segundo o primer ciclo de inducción, y los pacientes que vengan de base con una mielodisplasia o aquellos pacientes con leucemia mieloide aguda que sea secundaria al tratamiento. Entonces, esta pues sería nuestra primera indicación y es pacientes de alto riesgo en primera remisión completa. Este que es de esos estudios del Blood que son del How I Treat, entonces ellos también lo hacen como muy bonito. Los pacientes de bajo riesgo, aquellos pacientes que tienen enfermedad mínima residual positiva, se van a trasplantar. Los pacientes de alto riesgo van directamente a trasplante y los pacientes que tienen una leucemia refractaria o recaída también tienen indicación de trasplante. Este lo traje solamente para mostrar que no todos los grupos están de acuerdo con estas indicaciones. Este es un grupo de Alemania y Bélgica donde ellos cogen 112 niños y los estratifican según la enfermedad mínima residual al día 15 después del segundo ciclo de inducción y si tienen una remisión completa los pasan a consolidación sin trasplante sin importar si tienen características genéticas de alto riesgo o no. Ellos simplemente si responden no los trasplantan. Y ellos ven una supervivencia libre de eventos del 52% con una general del 74% y ellos dicen que esta general del 74% es equiparable a todos los resultados de los demás grupos que trasplantan a los pacientes de alto riesgo. Obviamente hacen un análisis diferencial y ven que los pacientes con FLT3 y TD con esta fusión que es el NPP, la niclofosmina 1-WT, ellos sí tienen una tasa pues mucho más baja de supervivencia libre de eventos y pues dicen que este grupo sería el único que ellos trasplantarían. Y ellos dicen que a largo plazo reducen la toxicidad porque disminuyen los pacientes que van a trasplante. Sin embargo, entonces aquí uno pensaría, es importante el timing, es decir, es importante qué tanta quimioterapia le doy o darle menos o darle más quimioterapia y pues definitivamente cuando yo doy más quimioterapia yo voy a alterar más el nicho hematopoyético. Un paciente que llega a un trasplante de médula ósea, entre más quimioterapia tenga encima, más su nicho hematopoyético está difícil, está más tocado, tiene más respuesta inflamatoria, más fibrosis, más inflamación y eso induce a que el paciente tenga mayor tasa de falla del injerto y mayor riesgo de AISH. Sin embargo, si yo doy poca quimioterapia, pues evidentemente no logro hacer una remisión completa y voy a tener un mayor riesgo de recaídas. Por lo tanto, siempre se debe buscar un equilibrio. Yo debo tener una mínima residual que sea baja, en el mejor de los casos negativa. Yo tengo que tener el paciente en el mejor estado clínico y tengo que tener baja toxicidad acumulada. ¿Qué dice la mayoría de los protocolos? Que el momento ideal es después de la primera o la segunda consolidación. ¿Por qué? Porque yo ya logré que mi mínima residual estuviera en su punto más bajo, no estoy tan comprometido clínicamente como cuando salgo recién de la inducción y no tengo un exceso de toxicidad como aquellos que terminan todos los 5 o 6 ciclos del protocolo. Entonces ellos consideran en la mayoría de los grupos que este es el mejor momento para trasplantar. Esta es una tablita también dentro de ese mismo artículo que evalúa que no solamente es el tiempo, no solamente son las indicaciones, sino que también pues tenemos que tener condiciones para que el paciente pues pueda ir al trasplante, ¿no? Y entonces uno pues es mirar el estatus, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Lo otro es la búsqueda del donador, pues no todo el mundo tiene un donador. Entonces, pues siempre hay que buscar el mejor donador siempre será el que sea el subdonante familiar idéntico, pero si yo no tengo un donante familiar idéntico, entonces yo tengo que buscar dos opciones o uno, que yo tenga capacidad económica o, sí, básicamente económica de encontrar un paciente que sea match o idéntico, pero que no sea relacionado. Y si no, entonces yo tengo que entrar a estos dos grupos que son los que se discuten actualmente y es que sea un mismatch no relacionado o que sea un donante haplioidéntico familiar. Lo otro que es importante saber es la fuente. Sabemos que aquellos pacientes que se trasplantan con fuente de médula ósea tienen menor riesgo de AISH y los pacientes que son trasplantados con sangre periférica tienen mayor riesgo de AISH.
La profilaxis para el injerto contra huésped, sabemos que además en las enfermedades malignas tipo leucemia linfoblástica o linfemia mieloide, es importante también la cantidad de injerto contra leucemia que yo vaya a tener o la modulación inmunogénica y obviamente el acondicionamiento, donde todos los grupos en la mayoría se tienden hacia acondicionamientos que sean intensos versus aquellos de intensidad reducida. Sin embargo, pues ahorita vamos a ver un poquito más adelante que eso depende también del donante al cual yo vaya a someter y si el paciente llega con mínima residual negativa o positiva al momento del trasplante. Entonces, bueno, para hablar de lo que les decía, este grupito de pacientes, que es aquellos que no tengo un donante idéntico familiar, ellos, este grupo que es el del doctor Locatelli, ellos en Italia hacen este análisis que dicen que solamente el 20 al 25% en el mejor de los casos van a tener un donante idéntico similar. Existen pues bases de datos para los donantes no relacionados, sin embargo sabemos que eso funciona mejor en países de altos ingresos y sabemos que en nuestras poblaciones además de eso somos muy variables, por los cuales es mucho más difícil conseguir un donante idéntico no relacionado y pues necesitamos donantes alternos donde una de las bases más fácil pues va a ser que sea mi familia, ¿cierto? Un donante haplidéntico. Y ellos hacen una comparación entre los haploidénticos y los pacientes con un donante no relacionado, pero que sea match o idéntico. Y ven que definitivamente la tasa de incidencia acumulada, que uno de los más temores, de los temores más grandes es que tanto age haga el paciente y ellos hacen un análisis de supervivencia libre de age crónico y ven cómo pues la supervivencia es similar en cualquiera de los dos trasplantes. Y también la supervivencia libre de leucemia es muy similar para cualquiera de los dos tipos de trasplantes en este caso. Y este otro grupo también hace lo mismo, 253 pacientes con un donante idéntico no relacionado versus 95 con un trasplante haploidéntico. No se encuentran tasas diferenciales ni en supervivencia general, ni en libre de evento, ni en recadía, ni en supervivencia libre de age. Por lo tanto, ya se sabe, digamos que a nivel mundial, que obviamente el mejor donante será siempre el donante idéntico familiar, pero si no, cualquiera de estas dos opciones es una opción disponible y posible. La otra pregunta sería, ¿es importante la enfermedad mínima residual pretrasplante? Es decir, yo definitivamente tengo que llevar a mi paciente a enfermedad mínima residual negativa para poder trasplantarlo y darle quimioterapia hasta que le dé lo más negativo posible. ¿O tengo un rango donde puedo, pues como decíamos, equilibrar entre qué tanta quimioterapia dar y que tenga una enfermedad mínima residual que no sea tan elevada, pero tampoco necesariamente negativa? Entonces, para esto, el grupo alemán hace una comparación entre aquellos pacientes que llegan con enfermedades mínimas residuales menores a 0,02%, aquellos entre 0,02 y 1% y aquellos con una enfermedad mínima residual mayor del 1%. Y ellos encuentran diferencia estadísticamente significativas con una supervivencia general a los 5 años del 83% para los que tienen una enfermedad muy negativa y del 39% para los que tienen una enfermedad residual mínima del mayor del 1%. Sin embargo, este estudio tiene un problema y es que no nos muestra qué tipo de acondicionamiento recibió el paciente ni cuáles fueron los tipos de donantes que recibieron estos pacientes, por lo cual pues es difícil analizar de verdad cómo se evaluaron estas tasas de sobrevida general. Ahí está, grafiquita se perdió. Bueno, esto es un estudio, ay no, me va a salir. Si me salgo se traba. Pero si, luego lo que... No, es que después se traba. Lo conozco a mi computador. Bueno, imagínense. Entonces, este es un estudio del grupo japonés y ese es un estudio muy bonito porque ellos hacen una comparación en aquellos que tienen enfermedad mínima residual negativa y positiva, dependiendo si el paciente tiene un donante haploidéntico o no tiene un donante haploidéntico. Y ellos ven que los pacientes con donante haploidéntico que tienen enfermedad mínima residual positiva, después se las muestro porque de verdad es muy bonita esta gráfica, los que tienen enfermedad mínima residual positiva con donante pluriidéntico les va igual de bien que los pacientes que tienen un donante idéntico similar, familiar, pero que tienen una enfermedad mínima residual negativa. Entonces ellos dicen, si yo tengo un donante aplidéntico y yo hago, ellos sí explican qué terapia hacen, ellos hacen un tipo de acondicionamiento que se llama terapia secuencial, que es que le dan como fludarabina, citarabina, después impregnan al paciente con filgastrin y después de eso mandan al paciente a un protocolo de intensidad reducida. Y después de eso, entonces esos pacientes que les han dado terapia secuencial y que tienen un donante aplidéntico y que además de eso le hacen un protocolo de ciclofosfamida post-trasplante, les va igual de bien que a los pacientes que tienen una enfermedad mínima residual negativa y que tienen un donante idéntico familiar.
Entonces, por eso les digo que en este caso y en este contexto es súper importante el protocolo de acondicionamiento y el donante al cual haya sido sometido el paciente. Y este también es interesante y es que algunos de estos pacientes entraban con enfermedad mínima residual positiva, pero la post-trasplante era negativa y estos pacientes les iba bien, o sea, no tan bien como aquellos que van negativo negativo, pero tenían una tasa de incidencia de recaída baja del 20% versus aquellos que evidentemente tenían una enfermedad increciendo, ya sea porque arrancaron negativa y después fue positiva o porque arrancaron menos positiva y después fue más positiva. Bueno, este estudio es un estudio, bueno, no similar porque el similar era el anterior, no tiene comparación, pero este es simplemente para evaluar que también existen otros componentes que hay que evaluar y es el quimerismo. Entonces, solamente en el paciente post-trasplantado, yo no solamente debo evaluar mi mínima residual, sino si el paciente tiene quimera completa o no tiene quimera completa. Entonces, ellos comparan aquellos pacientes que tienen quimera completa versus aquellos que no tienen quimera completa con la enfermedad mínima residual negativa o positiva. Y entonces estos que tienen una quimera completa de células T, entonces si tienen enfermedad mínima residual negativa o positiva, tienen igual tasa de supervivencia. Obviamente, digamos que fisiológicamente lo entendemos, ¿no? Tiene mayor tasa de células que están atacando mis células malignas, que no son mis propias células. Entonces, digamos que inmunológicamente lo entendemos fácil, pero está bonito que alguien lo haga en un estudio. Sin quimera completa, obviamente ahí sí el riesgo de recaída pues es mucho más alto. Y traigo a colación un estudio de mi hospital, solamente para mostrarles que no solamente sucede en los países de altos ingresos. Estos son 34 pacientes con leucemias de mieloides agudas. Ellos tienen una tasa de remisión completa posterior al primer ciclo del 58%, posterior al segundo ciclo del 87%, y la enfermedad mínima residual menor al 1%, que es el corte que ellos hacen en ese momento, al final del primer ciclo es del 28% solamente, con un segundo del 53%. De 20 pacientes, de estos 34 pacientes, 20 se van a llevar a trasplante en esta primera remisión. De estos 10, bueno, remisión entre comillas, de estos 10 tenían una enfermedad mínima residual pretrasplante menor al 0,1 y 10 tenían una enfermedad mínima residual pretrasplante mayor al 0,1%. De estos pacientes, 65 eran donantes haploidénticos, 35 eran donantes idénticos y la tasa de muerte en inducción en ellos es altísima, 35%. El grupo de trasplante tiene una supervivencia general a los 5 años del 80% y lo más recargable de este estudio es que no se observan diferencias en la enfermedad entre tener una enfermedad mínima residual positiva o negativa pretrasplante con una supervivencia libre de eventos para el grupo general del 67%, pero muy alta para el grupo trasplantado del 80%. Y ellos obviamente explican que ellos trasplantan tantos pacientes porque su tasa de respuesta en primera línea es baja y tienen una alta tasa de muerte en inducción asociada a la quimioterapia. ¿Cuál es el acondicionamiento? Ellos hacen, no, en este, como son 10 años, tienen todos los otros lineamientos diferentes, pero como los últimos 5 años son Apple, tienen este japonés, el de secuencial. Y bueno, entonces estos eran pacientes trasplantados en primera línea. Ahora vamos a hablar de los pacientes en recaída. Eso solamente es un dibujito que no lo vamos a explicar ampliamente, pero saber que aproximadamente el 30 al 40% de los pacientes con leucemia mieloide aguda de nuevo van a experimentar una recaída y por lo tanto estos pacientes pues son importantes para nosotros. Obviamente existen muchos mecanismos por los cuales los blastos mieloides pueden avanzar o pueden recaer. Dentro de ellos, pérdida de la entidad genética. Se sabe que ellos pueden tender a disminuir o a abolir todos sus HLA y pues no van a ser reconocibles. Pueden tener una inhibición o una alteración de los puntos de checkpoint. Por eso, pues también dentro de las terapias alternativas están los de punto de checkpoint. Pueden tener una disfunción del sistema inmune dado directamente por la capacidad inmunogénica del blasto. Pueden tener alteraciones metabólicas también por las secreciones del mismo blasto y pueden tener una alteración en su sistema inmune secundario a toda la quimioterapia que se le ha dado al paciente y eso puede hacer que esos clones que estaban selectivamente escondidos vayan a salir después de un tiempo. Existen dentro de pues, del análisis de estos pacientes los predictores de respuesta. Obviamente, como igual al inicio, igual en este momento tenemos que evaluar qué tan posible es que el paciente recaiga o de qué tan buen riesgo es la recaída de este paciente.
Entonces, primero vamos a evaluar el sitio de la recaída. A diferencia de los otros tipos de leucemia, la recaída extramedular no va a afectar digamos que los desenlaces de este trasplante. Sin embargo, sí tiene que estar controlada antes de que el paciente se lleve a trasplante. El tiempo de la remisión, igual que es evidente, entre más temprano recaiga, habla de que el blasto sea más difícil de manejar y por lo tanto les va mejor a los pacientes que tienen recaídas tardías versus aquellos que tienen recaídas tempranas. Inclusive en este estudio del BFM, aquellos que recayeron menos de 12 meses tenían una supervivencia general a los 5 años del 29% versus los de tardía, que era una del 55%, perdón, tiempo de tasa de recaída. El tiempo de respuesta a la remisión, obviamente igual al inicio, igual acá vamos a evaluar qué es cuál es la capacidad de lograr una segunda remisión completa y aquellos pacientes que tienen una mejor capacidad de remisión completa van a tener mejores supervivencias generales a los 4 años. Y también esto es importante, si haya recibido o no dosis topes de antracíclicos, también eso va a evaluar qué tipo de protocolo yo le puedo dar a estos pacientes. El grupo del COG además adicionalmente describe esto y es que aquellos pacientes que de base eran de alto riesgo van a tener peor supervivencia general que los que de base, es decir, al diagnóstico inicial tenían bajo riesgo. Y el grupo del PPM también evalúa cómo aquellos pacientes que no fueron buenos respondedores al principio, es decir, en el diagnóstico inicial, también les va a ir peor que aquellos pacientes que sí fueron respondedores al inicio. Definitivamente el manejo de estos pacientes de recaída ha variado en todos los consorcios y no existe un estándar como veamos que pase en primera línea, no, aquí no existe un estándar de cómo vamos a tratar a todos los pacientes. Existen tasas de remisión completas que van desde el 23 hasta el 81% dependiendo del protocolo y tasas de supervivencia general a los 5 años que van desde el 21 hasta el 42%, es decir, es bastante diferente. Y esto va a variar dependiendo, obviamente, de cada protocolo que utiliza cada uno de los grupos colaborativos. Para este COG 0531 y 1031, la supervivencia general a los 5 años fue del 33%, para el 531 y para el 1031 fue del 37%. Para el grupo FM, la supervivencia general a los 5 años entre el 2009 y el 2013 fue el 39% y entre el 2013 y el 2017 fue el 49%. Y existen bastantes limitantes históricas y es precisamente esto, que no haya un estándar. Y se sabe que además grupos, por ejemplo, como el de Estados Unidos y el Canadá, menos del 25% de los niños con leucemia recidivante han sido tratados dentro de ensayos clínicos. Y como no son tratados dentro de ensayos clínicos, pues evidentemente no sabemos con qué les va mejor y con qué les va peor. Lo que sí es claro para todos los grupos es que todos los pacientes deben ser llevados a trasplante de médula ósea en segunda remisión completa. Digamos que esto no está en discusión. Todo paciente debe buscar la manera, uno debe buscar la manera que el paciente llegue a segunda remisión completa y en ese momento el paciente tiene indicación de trasplantarse. La pregunta es cómo vamos a lograr esa segunda remisión completa. Y lo otro que es importante es que no se debe retrasar el trasplante. Si no se debía retrasar en la primera línea, en esta sí que peor. Es decir, apenas el paciente esté en remisión completa, lo ideal sería pasarlo a un trasplante a lo más corto plazo posible. Existen diferentes grupos, como les digo, esto no existe como un protocolo universal, pero vamos a ver que la mayoría de ellos tienen algo en común y es que utilizan la fludarabina como parte de su manejo de reinducción. Entonces, por ejemplo, este grupo alemán tiene un IDAFLAC, este grupo del Reino Unido tiene un FLAC solito, el BFM hace IDAFLAC con daunomicina liposomal. El grupo del COC tiene un COBE inicialmente, el del 0523 que fue hace más de 15 años utilizaba un COBE, aunque este COBE ya ha pasado en desuso, que es clorfarabina, citarabina y etoposide. Este grupo del COC también utilizaba citarabina y darubicina con bortezomib, que pues ya nos hablarán después. Y por acá también existe otro que está más en boca, que es comparar o evaluar el FLAC con este CPX351, que es daunorubicina liposomal con citarabina en una misma molécula. Y lo que más está de moda, que digamos que esto sí la mayoría de los grupos colaborativos lo está utilizando ahora, que es dar un FLAC o un IDA-FLAC con venetoclax. Estas son las propuestas que tienen entonces en primera recaída, si la recaída es temprana, menor de 12 meses, sabemos que tiene peor pronóstico y ellos recomiendan iniciar con unida FLAC y dar un segundo ciclo con FLAC y los que tienen mayor de 12 meses, dar 2 ciclos de FLAC. De ahí evaluamos la médula ósea y si el paciente está en respuesta completa, entonces
lo voy a llevar a trasplante de médula ósea y si no, ellos buscan terapias puentes, que dentro de ellas está el venetoclax o la azacitidina. Este también es del último protocolo del grupo de leucemias y linfomas que es de Europa y es muy parecido. Ellos dan unidad FLAG, pero aquí le juntan o dan un FLAG y le juntan un Gentusumab. eh, y aquí también vuelven y dan como un segundo ciclo solamente con FLAG. Y ellos hacen terapia puente con azacitidina. Y esto lo van a comparar con lo mismo, pero con venetoclax. Esto todavía no tiene resultados. Entonces, pues básicamente es esta la terapia que está indicada en la mayoría de los grupos, es dar un FLAG. ¿Qué es un FLAG? Esta es la primera pregunta. La primera pregunta es, el FLAG es fludarabina, citarabina, la fludarabina a dosis alrededor de 30 miligramos metro cuadrado, la citarabina a 1,5 gramos metro cuadrado, del día al 2 al 6, y esto va primado con filgastrin. ¿Qué quiere decir primado? Yo primero le pongo una dosis del filgastrin, hago que mi blasto esté como más sensible y después de eso le meto la fludarabina y la citarabina con o sin rubicina, dependiendo si el paciente topó o no topó la dosis de antracíclico. Obviamente, si el paciente llega con mucha carga tumoral, lo ideal no es ponerle en este primer ciclo el filgastrin, pero si el paciente no llega con tanta carga tumoral, pues sería lo ideal primar al paciente con filgastrin, fludarabina, citarabina y en el mejor de los casos y que dispongamos de ello con venetoclax. Después, si el paciente logra una enfermedad mínima residual negativa, lo mando a trasplante. Esto depende si yo utilicé o no gentusumab oxagamicin. Porque si el paciente utilizó en este primer ciclo un gentusumab oxagamicin y sabemos que el paciente tiene mayor riesgo de enfermedad no oclusiva hepática, hay que dejarlo descansar. Entonces, mejor le doy un FLAG con gentusumab oxagamicin, después le doy otro FLAG y ahí sí lo paso a trasplante. Pero si el paciente tiene una enfermedad mínima residual positiva, entonces le doy un FLAG. Nuevamente evalúo, si ya logré la remisión lo paso a trasplante y si no logré la remisión o le doy otra terapia puente de rescate o lo paso a protocolos con terapia secuencial en protocolos de enfermedad activa, obviamente en grupos que estén acostumbrados a hacer este tipo de protocolos. Y ya para terminar, solamente mostrarles que esos estudios están pues en boga, que son el estudio del COG, que es con el que les mencionaba, que es la daunorubicina liposomal con citarabina, con el FLAC, y este que es el IDAFLAC con venetoclax, que este ya tiene una evaluación de supervivencia general un año del 78% y de los pacientes en recaría con una supervivencia general a los 3 años del 58%, muy buena a mi parecer. Esto pues ya no nos van a hablar, esto solamente es para mencionarles que también dentro de los artículos de recaída están todas las posibles terapias biológicas que podemos utilizar o terapias blanco y que en aquellos pacientes que yo ya trasplanté, entonces yo le voy a hacer una evaluación de médula ósea al día 30, al día 100, tengo que hacer seguimientos con quimerismos, pero ¿qué pasa si yo tengo una enfermedad mínima residual positiva post-trasplante o una segunda recaída? Pues bueno, ellos dicen en la mayoría de los protocolos de los países de altos ingresos que no hay que rendirse, que todavía tienen supervivencias generales a los 5 años que son alrededor del 15-20% en el mejor de los casos y pues que ellos opinan que todavía se le podría ofrecer una segunda terapia, dentro de ellos un segundo trasplante en médula ósea. Esto que es lo que más se utiliza, que es infusión de linfocitos del donador, cuando no tenemos una recaída tan aumentada, sino que tenemos mínimas residuales ligeramente positivas, podríamos hacer infusión de linfocitos. Y pues obviamente darle nuevamente quimioterapia, dar terapias blanco, dar regímenes alternativos o hacer terapia de cuidado paliativo. Y eso es todo. Ujú. Sí, hablamos un poquito, si me pones la anterior ya no estoy grabando, ¿verdad? No, no, sí, doctora.